¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Se me escucha bien, muchachos? ¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, profesor, se lo escucho. Ok, gracias por la confirmación, sino que tenía un pequeño problema con mi micrófono. ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por la puntualidad. Ya son, bueno, las 7:01, así que por respeto a ustedes 6 que ya están en el aula, vamos a iniciar con la clase de hoy. Recuerden que estamos en la semana 6, así que la siguiente clase que nos toca, muchachos, ¿qué nos toca la siguiente semana? La evaluación 2, ¿no? Eh, Evaluación continua 2, profesor. Exacto, ¿no? La siguiente semana nos toca la segunda evaluación continua. Ok, muy bien. Bien, hoy vamos a ver lo que es el Scrum Board, ¿ya? Como les digo, estamos en la semana 6, así que presten atención porque lo que veamos hasta hoy es lo que va a venir en la segunda evaluación continua que corresponde a la siguiente semana. Bien, ingresemos por favor a menti.com. Voy a ponerse en el chat el código un ratito. Y en un momento les paso el código de PIN, un ratito. Bien, el código de la sala o el PIN ya está en pantalla. De igual manera tienen el código QR si que quieren escanearlo directamente para ingresar desde su celular. 4320-5949. Ok, el PIN también está en el chat, es el 4320-5949. Recuerden todo junto. Bien. Y la primera pregunta es, ¿cómo estiman ustedes el esfuerzo cuando tienen que construir o elaborar un componente? Muchachos, ¿cómo estiman ustedes cuando tienen que elaborar un componente o elaborar un programa? ¿O no planifican? Comienzan a programar nomás. Ok, trabajar en equipo, pero ¿utilizas alguna técnica o algo para estimar horas de desarrollo? Ok, sí es una medida. Estimar tu alcance. Correcto, ya tienes definido el alcance, pero ¿cómo dices, ok, construir, no sé, este reporte me va a tomar un día, 2 horas, una semana? Las horas en base a la experiencia es una estimación válida. Proyectar con el equipo. Ok, claro, se reúnen en equipo, pero ¿de qué manera estiman, ¿no? ¿Cuánto les va a tomar construir un programa, un componente, o quizás todo el proyecto, o lo que se va a trabajar en el sprint? Hay técnicas para eso, profesor. O sea, no, Sí, uno, claro, no exacto. dice, por ejemplo, me voy a tomar hacer ese formulario o ese diseño, no lo sé, unas 8 horas para hacer un login, no tendría que ser todo un día. Pero no sé si hay técnicas especiales o específicas que te digan
que te pueda demostrar exactamente cuánto tiempo es lo que te va a demorar hacer cada componente. Sí hay. Hay algunas que juicio experto, como tú mencionas, ya he hecho varias veces login. Ok, sé que me toma 8 horas, pongo 8 horas. Eso es juicio experto. Hay otras técnicas como horas que ha puesto su compañero, ¿no? Y vamos a ver una técnica más. A ver qué más ha puesto. Hora de desarrollo, realizar unas estimaciones. Correcto, estimaciones, pero ¿cómo estimas ese esfuerzo? Ok, bueno, estamos a la siguiente pregunta. ¿Saben qué son los puntos de historia? ¿No son igual que las historias de usuario? Tienen relación. Si no saben, póngame no. No he escuchado, o sí. Ajá, funcionalidades. ¿Ya? Sí, 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 aproxima un poco. ¿Nada más? Marcadores de seguimiento. Bueno, me van a ayudar a elaborar. No tengo idea. No te preocupes, vamos a verlo hoy día. Marcadores de seguimiento. Bueno, sí, nos ayudan a elaborar un artefacto que vamos a ver también hoy en clase. Bien. Los puntos de historia también es una técnica para poder estimar cuánto nos va a tomar construir un componente. Bien, entonces regresemos al salón de clase. Bien. Vamos a ver hoy lo que es el tablero Scrum Board, ¿no? Cómo definimos nuestro tablero, para qué nos sirve, en qué nos ayuda, ¿no? Y también otro artefacto relacionado al Scrum Board es el Burn Down Chart, ¿ya? Que nos va a ayudar a entender qué es lo que está faltando. Vamos a ver qué tipos de burn downs existen, son 3, ¿no? Vamos a verlo en mayor detalle. Y vamos a ver también qué cosas son o cómo se come los puntos de historia, ¿no? Muy bien. Primero un repaso. La clase pasada, ¿se acuerdan que vimos la ceremonia del Daily Scrum Meeting? ¿De qué se trata esa ceremonia? ¿Se acuerdan? Es una reunión en la cual el equipo de desarrollo, bueno, valga la redundancia, se reúnen para analizar y ver qué es lo que se hizo en el día anterior, qué es lo que toca hacer y si es que ha habido alguna complicación durante el desarrollo. Correcto, exacto, ¿no? Ese es el daily. ¿Tiene un time box? Es de 5 o 10 minutos, si no me equivoco. Eh, Máximo 15 minutos, ¿no? Ok. ¿Participan solamente los developers? Se tendría que dar con el Scrum Master y el equipo de desarrollo, pero si no es el Scrum Master, el equipo de desarrollo podría dar inicio al daily. Ya. Bueno, necesariamente tiene que estar el equipo de desarrollo, eso es obvio, porque ellos van a ver lo que has mencionado, ¿no? Se hacen 3 preguntas. ¿Qué has hecho desde la última reunión? ¿No? No necesariamente ayer, porque podría ser un lunes. ¿Qué vas a hacer hoy? O mejor dicho, ¿qué vas a hacer ahora hasta la próxima reunión? ¿Y qué dificultades o qué problemas has tenido? ¿No? Se podría invitar al Scrum Master y al PO si es que de repente requieren alguna aclaración, ¿no? Durante esa reunión. Pero es una reunión muy ligera, máximo 15 minutos, no se debe distraer el equipo, ¿no? Y cada uno va planteando para que todos, de manera conjunta, todos los developers puedan entender cómo estamos avanzando y qué de repente dificultades podemos encontrar, porque muchas veces algunas de repente tenemos dependencias, ¿no? Entonces alguien que de repente necesita que una historia de usuario o alguna funcionalidad esté lista para poder avanzar, tiene que estar enterado de cómo está esa funcionalidad. ¿Hacemos algo más en esta ceremonia?
vamos a actualizar también el Scrum Board. ¿Ya? Ahí se va a decir, oye, esa tarea ya la terminé, la movemos a la columna de verificación, o si ya se verificó a la columna determinada. Pero vamos a verlo más a detalle hoy. La ceremonia Sprint Review, ¿se acuerdan? ¿Qué se hace ahí? El Sprint Review. O la revisión del El sprint. trabajo o lo desarrollado durante el sprint, ¿no? ¿Ya? ¿Quiénes participan? El, el equipo de desarrollo, Ajá. el PO y el Scrum Master. Ok. Todo el Scrum Team, ¿no? ¿Y alguien más? al cliente. Correcto. Podemos El invitar también cliente, profe. algunos clientes, ¿no? Este, que necesitamos de repente que nos validen alguna funcionalidad. Ok, muy bien. Y en base a eso podemos, o mejor dicho, el cliente o el PO, ¿no? Va a dar por aceptadas las historias de usuario, ¿no? Para que de repente vayan a producción, ¿no? O de repente alguna historia rechazada pueda pues verse en el siguiente sprint. Ok, muy bien. Excelente, muchachos. Eso vimos en la clase pasada. Y vamos a ver ahora lo que corresponde a esta semana, ¿no? ¿Qué van a aprender? Van a aprender a elaborar el tablero Scrum Board mediante algunas técnicas que vamos a ver, ¿no? Cómo elaboramos, cómo podemos tener una experiencia para poder elaborar si es que no tenemos, o es la primera vez que vamos a trabajar con Scrum Board. Bien. Pregunta, muchachos. ¿Quién administra el Scrum Board? O el tablero Scrum. El PO. ¿Ya? A ver, su compañera dice PO. Steven dice el Scrum El, Master. el Scrum Master. ¿Ya? ¿Alguien opina igual? ¿Alguien opina distinto? Alexis dice el Scrum Master. ¿Quién da más? A ver, pregunta, muchachos. El Scrum Board me va a indicar qué voy a trabajar durante el presente sprint. Pregunta, ¿quién administra el sprint backlog o el backlog del sprint? Los desarrolladores. Correcto, los desarrolladores. Entonces, ellos son los encargados de administrar el Scrum Board. Y lo dije hace un momento, en el daily van a comenzar a ver y a conversar. Oye, esa tarea ya la terminé, esa tarea está para revisión. Y comienzan a actualizar su Scrum Board. Entonces, son los desarrolladores los que van a administrar el tablero Scrum. ¿Quedó claro, muchachos? Sí, profesor. Ok, bien. Pregunta, ¿el tablero Scrum Board y el tablero Kanban son lo mismo? Sí, no, tal vez. Ajá, Alex dice que sí. Muchachos, jóvenes, acá no hay nota. Digan sí, no, depende. Sí. A ver, no, muchachos, no son los mismos. Son muy parecidos, ¿no? Pero como vimos en algunas definiciones antes de empezar a ver lo que es la agilidad, el tablero Kanban tiene una característica que es el WIP, Work in Progress, ¿no? Un tablero Kanban me va a indicar cómo está funcionando el proceso, ¿no? En donde hay tareas saturadas, donde identifico cuellos de botella, etcétera. Son muy parecidos, pero no son iguales.
¿ya? En cambio, un tablero Scrum me va a irradiar información, me va a decir qué cosa ya completé, no tenemos acá whips, ¿ya? Qué cosa de repente está en proceso, qué cosa está en verificación y qué me falta para completar mi sprint. Ok, entonces no son lo mismo, son muy parecidos, pero en realidad no son lo mismo. Ok, entonces, ¿qué cosa es un Scrum Board o tablero Scrum? Es una herramienta visual que permite que el equipo de desarrollo tenga esa comunicación constante. Cualquier persona que vea mi tablero, porque se recomienda que sea un papelógrafo pegado en la pared, para que cualquiera pueda ver y esté enterado cómo estamos avanzando en el proyecto. De esta manera, cada persona que ve el tablero, incluso los developers que también son los más interesados, sepan cómo estamos avanzando. Ok. Recuerden, para elaborar el Scrum Board no hay una regla formal, ¿ya? Cada equipo va a confeccionar su tablero como se sienta más cómodo, como mejor entienda que pueda manejar la gestión de su sprint. ¿Ya, muchachos? Van a ver que de repente hay un Scrum Board que tiene 2 columnas, otros de repente 3, ¿no? Entonces, no hay un estándar, no hay algo que diga, oye, el tablero Scrum se hace así, ¿ya? Va a depender, ustedes deciden, o el equipo de desarrollo decide cómo va a confeccionar su tablero Kanban. Ok. Entonces, ¿cómo armamos un Scrum Board? ¿No? Lo primero que debemos entender es que el contenido de este tablero de Scrum, ¿no? Lo vamos a crear una vez que tenemos definidas las historias de usuario para el presente sprint, ¿no? De acuerdo a la priorización que ha hecho el PO a todo el Product Backlog, nosotros como desarrolladores vamos a estimar y decir, ok, de este universo de historias de usuario, para el presente sprint, voy a trabajar, de repente si son 100 historias de usuario, para el presente sprint voy a trabajar 10 historias de usuario, porque he estimado que es lo que puedo trabajar en mi sprint que dura un mes. Entonces, si ya definí, recién voy a poder crear mi tablero Scrum, ¿ya? Depende, como les digo, de cómo se quiera manejar el proyecto. Pueden también crear un tablero general que contenga todas las historias de usuario, ¿no? Que van a ir creándose en cada sprint, ¿no? Pero si tenemos todo el universo de historias, eso va a ser más útil para el PO, ¿no? Que para el equipo de desarrollo. Pero, como les digo, Scrum no es una metodología. Scrum es un marco ágil de trabajo que propone, ¿no? Buenas prácticas. Depende de nosotros aplicar lo que mejor se ajuste a nuestras necesidades. ¿Ya? Entonces, en el tablero Sprint, además de las historias que están en nuestro Sprint Backlog, vamos a agregar cada una de las actividades que se desarrollarán en el presente sprint para poder satisfacer los que hemos acordado para esta historia de usuario. Bien, entonces, cada equipo, como les digo, puede definir cómo quiere elaborar su Scrum Board, ¿no? O su tablero Scrum. Pero como mínimo, deben tener de repente 4 columnas, ¿no? Las historias, que son las historias de usuario que están en el Sprint Backlog, ¿no? Recuerden que las historias de usuario se escriben con la siguiente sintaxis. Cómo, ¿no? O sea, yo como usuario, qué cosa quiero, ¿no? Y para qué beneficio voy a obtener. Luego también el to-do, ¿no? O las historias que están pendientes para trabajar en el presente sprint, ¿ya? Son posits o tarjetas, ¿no? Que tienen detalles importantes como quién es el propietario, ¿no? Y las fechas de entrega. Una columna que diga in progress, ¿no? O que nos informe qué tareas está trabajando el equipo actualmente. Y una columna de done o completado o hecho, ¿no? Que son las tareas que ya están listas, ¿no? Y que al final del sprint debe haber terminado todo acá, ¿no? Tengo acá, ¿no? Mis historias de usuario. Luego acá mis actividades por hacer para el presente sprint, ¿no? Acá, por ejemplo, este historia de usuario tiene una solamente descompuesto en una.
una tarea, esta historia en 2 tareas, esta historia en 2 tareas, ¿no? Luego lo que se está trabajando, ¿no? En progreso y lo que ya se terminó. Bien. Pero, como les digo, cada equipo de desarrollo en base a su experiencia puede ir elaborando su tablero en base a cómo se siente más cómodo. Y puede agregar de repente más columnas, como por ejemplo el objetivo del sprint, ¿no? Para que tengan bien enfocado todo el equipo de desarrollo qué es lo que quieren lograr en el presente sprint. De repente también el gráfico del burn down, ¿no? Que va a incluir todas las horas del sprint esperadas versus las horas reales trabajadas, ¿no? Esto ayuda a identificar cómo estamos avanzando en el presente sprint, ¿no? Y proyectarnos para ver si vamos a completar o vamos a llegar o requerimos hacer un esfuerzo extra para de repente nivelarlos, ¿no? Y una columna de verificación, ¿no? Para indicar qué tareas están en este momento para que sean validadas por quien haga el rol de calidad, ¿no? De QA, ¿no? Para que una vez que verifique que están completas, pasen ya a que el usuario las revise y lo puedan pasar a la columna de DON o la columna de hecho, ¿no? Entonces, nos va a ayudar, ¿no? Como les digo, es un irradiador de información para que cualquiera pueda entender, ¿no? Pero ¿qué pasa si no utilizo una tabla, ¿no? Si coloco solamente una lista de tareas, ¿no? De repente no voy a saber, o cualquier persona que vea esto no va a entender cómo estamos progresando. En cambio, un Scrum Board es una tarea, perdón, es una herramienta visual, ¿no? Que permite pues que cualquier persona pueda entender cómo estamos avanzando. Y es una única fuente de información, una única fuente de verdad que cualquier persona la puede ver y saber cómo estamos avanzando, qué nos falta y qué ya hemos completado, ¿no? Ok. Recuerden que no hay que ser necesariamente un programador o una parte del equipo de desarrollo para trabajar con con un tablero Scrum. Podemos utilizarlo para cualquier tipo de proyecto que tengamos. Incluso si ustedes quieren, no sé, planificar un viaje, pueden también utilizar un tablero Scrum para que vean cómo pueden ir avanzando, ¿no? Ok. Entonces, lo pueden utilizar para cualquier tipo de actividad. Para su matrimonio, un viaje, para su graduación de edad, ¿no? Que les falta, que han completado, etcétera, ¿no? Les sirve para cualquier tema, no solamente de tecnología. Ok. Entonces, ¿cómo funciona un tablero Scrum? ¿No? Antes de comenzar, el equipo de desarrollo, ¿no? De acuerdo a la priorización que han elegido del Product Backlog, van a estimar qué historias de usuario pueden completar en el sprint y estas historias de usuario las van a trasladar al Sprint Backlog, ¿no? O al backlog del presente sprint. Luego, el equipo de desarrollo va a dividir esas historias en tareas, ¿ya? Si encuentran de repente una tarea que es demasiado grande, la pueden dividir o la pueden seguir dividiendo de repente en pasos, ¿ya? Todas las tareas van a empezar en la columna más a la izquierda, ¿no? En esta columna, en To Do, por hacer, y luego van a terminar acá, ¿no? Y a medida que avanzamos en el sprint, las tareas se van a ir desplazando de izquierda a derecha, ¿no? Y de repente añadiendo nuevas tareas si es que se necesita en el presente sprint para poder atender alguna historia de usuario, ¿no? Esto se define en los dailies, ¿no? Y de esta manera el PO revisa el progreso según sea necesario. Cuando alguien del equipo de desarrollo lleva la tarea hasta la línea final, o sea, la columna de terminado o de hecho, va a ir, ¿no? A la columna de la izquierda para poder elegir otra tarea para poder comenzar a actuar, ¿no? Acá, recuerden, es pensamiento y trabajo en equipo. No es que yo diga, ya acabé mi tarea y bueno, ya no tengo nada que hacer, no. Veo qué tareas están pendientes por hacer, ¿no? Y comienzo a avanzarla, ¿no? Comienzo a hacerlo o apoyar a alguien del equipo, ¿no? Al final del sprint, todas las historias de usuario deben estar en la columna DON. Si no es así, vamos a considerar que ese sprint ha fallado, porque no hemos cumplido
con lo que hemos comprometido en hacer. ¿Se entiende, muchachos? ¿Se entiende, jóvenes? Sí, profe. Ok. Por último, ¿no? Recuerden que hay Sí, otra profesor. ceremonia. ¿Perdón? No, que sí se lo entiendo, profesor. Ok, gracias. Y recuerden que hay otra ceremonia que se llama la ceremonia retrospectiva del sprint, ¿no? En donde vamos a analizar si es que hemos completado bien el presente sprint, que hemos mejorado, ¿no? Que podemos mejorar, ¿no? Y para tener una mejor experiencia en el siguiente sprint, ¿no? Borramos el Scrum Board, ¿no? Para poder tener nuestro Scrum Board limpio para el siguiente sprint que va a empezar, ¿no? Vamos a elegir nuevamente las historias de usuario que vamos a poder trabajar en el sprint y comienza nuevamente la tarea para el siguiente sprint, ¿no? Y nuestro Scrum Board nos va a ayudar a ver cómo estamos avanzando. Bien, ¿no? Ojo, hemos dicho que el equipo de desarrollo es el encargado de administrar ese tablero Scrum, ¿no? Sin embargo, el Scrum Master podría ser el encargado de crear y mantener el tablero, sobre todo si estamos trabajando con alguna herramienta digital, ¿ya? Pero, recuerden, no es responsabilidad del Scrum Master y él no debe actuar como un guardián, ¿no? En todo caso, todos los miembros del equipo deben ser capaces de acceder y actualizar el tablero Scrum. ¿Se entiende, muchachos? Sí, profesor. Ok. Entonces, ¿qué tipo de tableros vamos a encontrar? ¿No? Va a depender si tenemos el equipo coubicado, ¿no? O si tenemos el equipo remoto. Eso nos va a ayudar a elegir el tipo de tablero, aunque no necesariamente, pero sí nos va a dar una idea, ¿no? Pregunta, muchachos. ¿Cuál es mejor? ¿Un tablero físico o un tablero digital? ¿No físico? Va a depender. Digital. Depende, ¿no? Ajá. Depende. Yo creo que Depende. depende. Bingo. Recuerden, la pregunta es depende. Ninguna es mejor que otra. Va a depender del escenario que tenga enfrente. Si tengo mi equipo que está trabajando de manera remota, de hecho, Digital. un tablero digital va a ser el más apropiado, ¿no? Porque de nada vale que tenga mi tablero pegado en la oficina si nadie está ahí. ¿Quién lo va a actualizar? No se va a poder, ¿no? Podría hacerse si es que de repente el Scrum Master está ahí, bueno, y va colocando los post-its de acuerdo a cómo le dice el equipo, pero es mucho mejor un tablero digital. Si estamos de manera presencial, estamos ubicados, no tiene sentido pues que tengamos un tablero digital, ¿no? Cuando es mucho más productivo tenerlo ahí a la mano, pegado en la pared, ¿no? Entonces depende. Recuerden, siempre la respuesta va a ser depende. Ninguna herramienta es mejor que otra, porque en un escenario puedo elegir una herramienta y es la mejor, pero bajo otro escenario, bajo otras características particulares de mi proyecto, esa herramienta de repente no me sirve. Tendré que utilizar otra. ¿Ya, muchachos? Ok. Entonces, recuerden, es mucho mejor tener un tablero físico, ¿no? Porque mover los posits da esa sensación de que estamos participando, pero de repente no puedo hacerlo porque estamos de manera remota, ¿no? Entonces, va a depender de qué escenario tengo enfrente. Ok, bien. Entonces, ¿cómo implemento un Scrum Board, ¿no? Como les digo, de repente si es la primera vez que van a trabajar, ustedes nunca han trabajado con Scrum, ¿no? Y de repente se sienten temerosos de cómo hacerlo, ¿no? No se preocupen, van a ir avanzando poco a poco, ¿ya? De manera evolutiva. Podría ser que en una primera iteración, ¿no? Coloquen su tablero, ¿no? Con de repente solamente 3 columnas, ¿no? Por hacer en progreso y hecho, ¿no? Para que puedan representar, ¿no? El recorrido que va a tener cada uno de los posits o tarjetas que manejen en su tablero Scrum, ¿no? Las historias de usuario, ¿no? Van a tener también participación, si es que de repente lo tienen en una columna, ¿no? Para que el equipo sepa, ¿no? Qué es lo que tiene que cumplir en el presente sprint.
Y las actividades, ¿no? Que son representadas por las tarjetas, que deben incluir también la persona que está a cargo de la actividad, ¿no? En el POSIT yo voy a colocar, a la hora que he dividido mi historia de usuario en actividades, ¿no? ¿Quién es el miembro del equipo de desarrollo que está desarrollando esa actividad para cualquier consulta poder preguntarle, ¿no? Porque como les digo, podría ser que yo tenga que elaborar hoy un componente, ¿no? No sé, de repente un reporte, pero para que el reporte pueda ser elaborado, necesito que de repente el modelamiento de la base de datos esté listo. De repente no tiene data, pero por lo menos necesito saber los nombres de los campos, ¿no? De las columnas de mi tabla. Tengo dependencia de esa actividad. Me interesa saber quién está haciendo esa actividad para poder preguntarle, ¿no? Cómo está yendo, si va, cuándo lo va a terminar, para poder avisorar en qué momento puede elegir esa tarea y poder trabajarla. ¿Se entiende, muchachos? Sí, profesor. Perfecto. Ok. Entonces, como les digo, ustedes como developers van a decidir cómo se sienten más cómodos elaborando su Scrum Board. Y pueden ir mejorando a medida que van avanzando en los sprints. Por ejemplo, pueden tener de repente solamente dos columnas, ¿no? Por hacer y lo que está listo, ¿no? Simplemente tengo acá lo que tengo por hacer, trabajo y luego lo muevo acá. Listo, punto. Nos entendemos todos, ya sabemos. Ok, eso está pendiente, esto ya lo acabé. Listo. Pero podemos ir avanzando de repente, ¿no? Y decimos, oye, necesito más información. Ah, ya, ok, pongamos una columna más. Ya tengo el to do, tengo el pendiente, o sea, por hacer, tengo lo que estoy trabajando, lo que se está trabajando y lo que ya está listo, ¿no? Ok, con eso el equipo ya se siente más cómodo, tiene mayor información y pueden seguir avanzando. O de repente no, de repente necesitan más información y le colocan más columnas, ¿no? Las historias, de repente todo lo que compone mi product backlog, todo el universo, ¿no? Mi sprint backlog, todo lo que voy a trabajar en el sprint, ¿no? Es por hacer lo que tengo en progreso, lo que estoy trabajando, lo que tengo para verificar o validar, ¿no? Lo que está en testing y finalmente lo que está listo o que ya completé, ¿no? De esta manera, ustedes como equipo de desarrollo deciden cómo hacer su tablero Scrum y cómo se sienten cómodos, ¿no? Para poder entender cómo funciona y seguir avanzando. Ok. ¿Alguna duda, alguna consulta hasta acá, muchachos? Ok, listo. Entonces, acá les voy a indicar algunas herramientas para que ustedes puedan trabajar si es que, por ejemplo, están de manera colaborativa, de manera, perdón, remota, ¿no? Y necesitan trabajar algún tablero Scrum, ¿no? Jira es un software bastante Pero conocido. disculpe, Cuéntame, para no quedarme con la duda. cuéntame. Sí, el tablero se hace, depende de la necesidad de las historias, o hay un modelo que hay que hacer. No, justo lo mencioné al principio. Depende de tu equipo cómo se siente cómodo con la información que está proyectando. Si para ustedes de repente con esto basta, genial. Comienzan a trabajar así. Porque de repente es la primera vez que van a trabajar en Scrum, no conocen mucho, no saben cómo ir manejando. Ponen dos columnas simplemente. ¿Qué está pendiente en el presente sprint? Y qué es lo que ya terminamos. Listo. Pero de repente no. Van adquiriendo experiencia, para el siguiente sprint dicen, oye, esto no me dice mucho. Ah, pongamos una columna más, ¿no? Que estamos trabajando, ¿no? Cosa que en el daily, ¿no? Vamos viendo qué está pendiente, qué cosas estamos trabajando hoy, ¿no? Y que ya terminamos, ¿no? Pero de repente ya pues son más cancheros, ya tienen más sprints recorridos. Ok, pongamos uno así, ¿no? Todo mi product backlog, todo lo que necesito o todo lo que ha pedido ahora mi PO o mi cliente, ¿no? Todo lo que he decidido que es mi sprint backlog, todo lo que voy a trabajar en el presente sprint, todo lo que el equipo de desarrollo ha definido que puede trabajar, ¿no? Acá de repente hay 100 historias, de las 100 acá hemos tomado 8, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 historias, ¿no? Y estamos de repente en el sexto día o la tercera semana del sprint, entonces ya solamente nos quedan por atender dos, estamos trabajando una, dos están
en este momento en validación, en verificación, y 3 historias y ya terminamos. O 3 actividades o 3 tareas y ya la terminamos, ¿no? Entonces, como ustedes se sientan cómodos, no hay una norma, no hay una regla que diga, oye, hazlo así porque si no, no estás cumpliendo con lo que dice Scrum. Recuerden, Scrum no es una metodología. Scrum es libre, te da unas buenas prácticas y te dice, oye, toma lo mejor que se adapte a lo que tú requieras para tu proyecto. No sé si con eso aclaré tu duda. Sí, profesor, muchas gracias. Perfecto. Ya, ok, jóvenes, no se queden con cualquier duda, cualquier tema que tengan, profesor, no entendí, lo repetimos y de repente hacemos alguna anécdota o alguna analogía, ¿no? De repente con lo que está pasando actualmente, ¿no? Por ejemplo, no sé, tenemos nuestro tablero Scrum, ¿no? Acá está el contrato de Paulín, ya se reunieron y acá, Don, ponemos que va a ir a jugar por la UCB, perdón, ¿no? Mañana ya viaja a Trujillo, se acabó la novela, ¿no? Ya está acá, ¿no? Entonces, así nos vamos entendiendo. Muy bien. Listo. Como les decía, les voy a colocar acá, o les he colocado acá, algunos programas que pueden utilizar si es que ustedes requieren trabajar con un tablero Scrum, ¿no? Digital. Jira es sobre conocido, ¿ya? Lamentablemente no es gratis, cuesta a partir de $10 por mes, tiene 7 días gratis, pero ahí está. Acá les he puesto o les voy a colocar en el PDF el link si es que necesitan comprarlo o quieren probarlo. Otro software es Trello, este les recomiendo porque este es gratis, ¿ya? Pueden probarlo, obviamente es... ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Alguien quiere intervenir? ¿Jóvenes? Ok, Trello es conocido, ¿no? Es bastante amigable, ¿no? Lo pueden utilizar, como les digo, gratis, probar y de repente, si ya quieren utilizarlo de manera profesional, bueno, pueden comenzar a pagar, pero lo pueden bajar, es gratis y pueden ir probando y haciendo sus pininos, ¿no? Manejando su tablero Scrum. Ok. Asana es otro software, ¿no? También es de paga, tienen 30 días gratis, ¿no? Acá les estoy colocando el link también si es que quieren probarlo. Airtable es otra también que es gratis y también pueden probarlo y luego ya si quieren manejarlo de manera profesional, pagar por el servicio, ¿no? Tiene plantillas también que les va a ayudar a elaborar sus tableros, ¿no? Y a seguir sus flujos. Monday.com también es otra herramienta, ¿no? También de paga, pueden probarla 15 días, ¿no? Soho Sprints también es otra, ¿no? Que también tiene plantillas, ¿no? Y les va a ayudar a controlar, ¿no? También tiene pestañas, ¿no? Para el backlog, ¿no? Igual que Jira. Y si no quieren complicarse la vida, también hay pizarras virtuales que son gratis, ¿no? Por ejemplo, Scramble, o Draw.io, Miro, Mural, ¿no? Que ustedes pueden definir. Mismo Teams también tiene por ahí su pizarra, ¿no? Donde ustedes dibujan, ponen su tablero y no se complican la vida. Como les digo, la idea es que comiencen a probarlo ustedes y luego ya, cuando se sientan más cómodos, de repente a migrar una herramienta de pago. Ok. Listo, muchachos. Entonces, la pregunta que les hice al inicio, ¿no? ¿Qué son puntos de historia? La mayoría me dijo que no sabía qué era, así que no se preocupen, vamos a verlo, ¿no? Los puntos de historia nos van a ayudar a estimar el trabajo, ¿no? Los puntos de historia son una técnica de estimación que se usa en las metodologías ágiles, ¿no? Para poder determinar el esfuerzo que nos va a requerir completar alguna tarea, ¿ya? Y toma en cuenta factores como la complejidad, incertidumbre, los riesgos, ¿no? Para que sea más precisa nuestra técnica de estimación, ¿no? Como aquellas basadas en el tiempo, ¿no? Entonces, esa técnica de repente les suena complicado, ¿no? Pero no se preocupen, les voy a explicar ahorita cómo hacerlo. Eso no es parte ya de lo que está en el sílabus, pero no quiero que ustedes, no quiero ir directamente
al artefacto que es el Scramboard, ¿no? Y que ustedes no sepan cómo o cómo se come una historia de usuario, cómo genera una historia de usuario, en qué me ayuda. ¿Ya? Así que quiero que ustedes se lleven este conocimiento, que no es parte del sílabus, pero no quiero que ustedes se vayan sin conocer cómo trabajar con esto. ¿Ya? Entonces, ¿qué son los puntos de historia? ¿No? Recuerden, ¿no? De repente ustedes cuando han ido a la playa y le dicen, oye, ¿cuánto te toma irte a, no sé, a Asia? ¿O cuánto te toma ir a Naplo o a San Bartolo, ¿no? Ustedes pueden decir de repente, no sé, Asia me toma hora y media o una hora, ¿no? Pero siempre es así. Si yo voy de repente un día de semana, sí, pues de repente me demoro 40 minutos llegar a Asia, ¿no? Pero si voy un viernes en la noche o un sábado en la mañana, ¿me tomará 45 minutos? Tomaría menos Va a tiempo tomar, a veces por el tráfico. va a tomar más tiempo, ¿no? De igual manera, si me regreso domingo en la tarde, me puede tomar hasta 2 o 3 horas por el tráfico, ¿no? Entonces, eso pasa también cuando queremos estimar, correcto, Brian, ¿no? Depende del día y la hora. Entonces, eso pasa de igual manera cuando queremos estimar cuánto nos va a tomar construir una, un componente o una historia de usuario, ¿no? Pueden haber factores que requieran que profundicemos aún más cómo estimar el esfuerzo, ¿no? Para construir esa historia de usuario, ¿no? Entonces, los puntos de historia son esa forma de calcular la cantidad de esfuerzo que nos va a tomar para completar una historia de usuario, ¿no? Que tenemos eh, que atender, que atender, que atender en el presente sprint, ¿no? Y ahí es donde justamente el equipo determina cuánto trabajo le va a tomar realizar esa historia de usuario, ¿ya? Por lo general, los puntos de historia tienen en cuenta 3 factores que pueden incidir en el alcance y el esfuerzo de la tarea, ¿no? Y el valor del punto de historia va a aumentar en consecuencia, ¿no? Dado que estos puntos de vista son relativos, ¿no? Dependiendo de cada punto de vista que ponga uno de los developers, ¿no? Vamos a tener en cuenta esos detalles para poder comparar tareas similares, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los factores que hay que tener en cuenta? El riesgo, ¿no? El riesgo es la cantidad de incertidumbre asociada, ¿no? Con la tarea, ¿no? Por ejemplo, si yo dependo de que algún tercero me entregue algo, ¿no? Un contratista, un proveedor, ¿no? O un área interna también de la empresa, ¿no? Estoy confiando de que la fecha en la cual él me dijo me lo va a entregar. Eso aumenta el riesgo, ¿no? De que mi tarea se vea impactada. La repetición, ¿no? Es la experiencia que tiene el equipo con tareas similares. Oye, vamos a elaborar un formulario de login. Yo ya lo he hecho varias veces. Hacer un formulario de login me toma 3 horas. Eso lo voy a considerar a la hora que yo estime. La complejidad, ¿no? ¿Cuál es la dificultad y cuán claros son los objetivos de la tarea? Si es muy complejo, de repente si es la primera vez que voy a elaborar esa tarea, tendré que poner un tiempo un poco mucho más alto porque no sé todavía cuánto me va a tomar. Entonces, la combinación de esas tres, riesgo, repetición y complejidad, va a ayudar a que el equipo de desarrollo pueda estimar de una mejor manera el tiempo que le va a tomar construir, o mejor dicho, definir un punto de historia. Y luego esos puntos de historia asociarlos a las historias de usuario. ¿Ya? Algo importante que deben saber es que los puntos de historia son relativos, ¿ya? Quiere decir que yo no le voy a asignar un valor numérico real, sino va a ser, por ejemplo, ustedes saben cuando hay un temblor, ¿no? Hay una escala, ¿no? Que nos dicen, oye, el temblor ha sido de 5 grados en la escala de Richter. El temblor ha sido de 3 grados en la escala de Richter.
Em, ¿Ustedes saben cómo funciona esa escala? O sea, si me dicen un temblor de grado 4 y grado 5 son parecidos. No, pues, distintos. No, no, porque no es un valor numérico. Si te dice si la escala de Richter es 1 y pones 2, quiere decir que ese 2 es el doble, ¿no? De lo que se ha sentido si fuera un 1. De igual manera, el 3 es porque sientes el triple, ¿no? De o mejor dicho, escala 3 es porque sientes un 1.5 del 2, ¿no? Y el 4 es mucho más fuerte que el 3, es casi 3 veces más. Así es una escala que va duplicándose, ¿no? Entonces, pasa lo mismo con las historias de usuario. Vamos a decir, ¿no? Oye, hacer esta tarea es un punto de historia. Hacer esta tarea es el doble de complejo, así que esta le voy a poner 2. Y así. ¿Ya? Ahorita vamos a explicarlo con mayor detalle. Entonces, lo que hay que tener presente ahorita es que no es un valor numérico, sino son valores relativos y que tienen relación entre ellos. ¿Ya? Entonces, los puntos de historia y la estimación basada en el tiempo, ¿es lo mismo, muchachos? No, profesor. No, ¿no? Exacto, no. Lo acabamos de decir hace un momento, ¿no? No es lo mismo. Yo puedo decir, oye, un reporte me toma 3 horas. Ya, y yo no puedo decir que, oye, 3 horas son 3 puntos de historia, porque luego puedo tener un proceso, ¿no? Que de repente es mucho más complejo y yo no puedo decir, oye, eso va a tomar 4 horas. No, es algo distinto, ¿no? Entonces no es lo mismo. Bien. Entonces, ¿por qué no puedo usar el tiempo como una estimación para las tareas? Porque es fácil decir, oye, tal tarea me va a tomar horas, ¿no? Es una fórmula bastante sencilla de hacerlo. Y de repente lo hacemos al inicio, pero tiene la desventaja de que a diferencia de los puntos de historia, las estimaciones basadas en el tiempo no tienen en cuenta la complejidad, ¿no? Como igual el viaje que estamos diciendo al sur, ¿no? No es lo mismo que yo diga, oye, me toma ir a San Bartolo 45 minutos. No puedo decir que siempre es así, porque si voy de repente un fin de semana largo, me va a tomar de repente hasta 2 horas en llegar a San Bartolo, ¿no? Porque tiene otros factores que influyen. Entonces, yo no puedo decir siempre, oye, ya, viaja a San Bartolo, como es 45 kilómetros, me demora 45 minutos. No. Entonces, no puedo comparar, o mejor dicho, la estimación, el tiempo, tiene esa desventaja que no toma en cuenta, ¿no? Lo que hemos dicho hace un momento, la complejidad, el riesgo, la incertidumbre. Entonces, todo esto depende de la estimación que pueda dar cada miembro del equipo, ¿no? Que puede variar según la experiencia que tenga, la comprensión de la tarea que tenga, ¿no? Y de repente el conocimiento que tiene o la expertise que tiene con tareas similares. Entonces, los puntos de historia resuelven justamente esos posibles problemas que se pueden presentar a la hora de estimar, porque consideran el riesgo, la complejidad, el know-how que tengo, ¿no? Y el resultado es un sistema de puntuación universal que mantiene alineados a los miembros del equipo, ¿ya? Y ojo, a ver, ¿qué dice? Para determinar el tiempo aproximado se tiene que tener en cuenta variables distintas. Correcto. Y eso es lo que toman las historias, los puntos de historia, ¿no? Y es más, de repente lo que definimos hoy como puntos de historia en este proyecto, de repente es el mismo equipo que está trabajando ya en otro, acabamos el proyecto y nos mudan a otro proyecto. Los puntos de historia para ese nuevo proyecto no necesariamente van a ser los mismos, porque las historias de usuario varían y definiré otro modo de estimación de puntos de historia, ¿ya? Entonces, recuerden, depende de lo que tenga por estimar y que tome en cuenta, ¿no? La complejidad, la experiencia, el riesgo. Bien, entonces,
Como les decía, les voy a indicar de qué manera pueden facilitar esta tarea de generar su punto de historia, ¿no? Recuerden, hay que presentar los puntos de historia a todo el equipo, porque tienen que participar todos los desarrolladores. Comprender claramente qué son los puntos de historia y cómo funcionan como clave de éxito para poder estimar, ¿no? De esta manera, ayuda a que el equipo comparta esos conceptos básicos y los beneficios de utilizar esa técnica, ¿no? Lo importante es que todos entiendan, ¿no?, cómo vamos a asignar esos valores, ¿no?, y cómo se relacionan entre sí. Consejo, ¿no? Recuerda que las proporciones son lo que importa, no los números, porque no son números reales. Esto quiere decir que una tarea a la que le asigno punto de historia de 2 debe requerir el doble de esfuerzo que una tarea a la que le asigné un punto de historia 1. ¿Se entiende, muchachos? De igual manera, a una historia a la que le asigné 3 va a requerir la mitad del esfuerzo a una tarea, perdón, a una historia a la que yo le asigné un punto de historia 6. ¿Se entiende, jóvenes? Muchachos, ¿se entiende lo que estoy explicando acá? Ok, genial. Sí, bro. Ok, perfecto. Ok. La segunda determina la secuencia para el punto de historia, ¿no? A continuación vamos a determinar la secuencia de los puntos de historia. Este es un método de puntuación que vamos a usar para asignar los puntos de historia en la reunión de estimación. Son útiles porque ayudan a que el equipo se centre en el tamaño relativo entre los números, ¿no? Esto facilita que puedan estimar tareas complejas. Entonces, ¿qué secuencia de puntos de historia deben usar? ¿Conocen ustedes la secuencia Fibonacci de su clase de matemáticas? La secuencia Fibonacci, ¿se acuerdan? He escuchado, pero ya no me acuerdo ya. Ok. Quiere decir que el número que continúa se compone de la suma de los números anteriores, ¿no? Entonces comienza, por ejemplo, con 0, ¿no? Y luego sigue el 1, de ahí sigue nuevamente el 1 porque 0 más 1 es 1, luego sigue un 2 porque 1 más 1 es 2, ¿no? Luego sigue el 3, ¿no? Porque 2 más 1 es 3, correcto, ahí está su compañero lo ha puesto. Luego sigue el 5 porque suma 2 más 3, 5. Luego sigue 8 porque suma 3 más 5, 8. Luego sigue 13 y así, ¿no? Entonces, los puntos de la secuencia de puntos de historia es algo similar, ¿ya? Pero si de repente confunde un poco al equipo, dile, oye, toma en cuenta, por ejemplo, los valores de tallas de polos, ¿no? XS, S, M, L, XL y XXL, ¿ya? O cambien la secuencia de Fibonacci por 0, 0.5, 1, 2, 3, 5, 8, 13, así, ¿no? Para facilitar la estimación, ¿no? Quiere decir que una tarea que le pongo 0.5 quiere decir porque es la mitad de fácil de lo que me toma una historia que le asigne 1. Y una que le asigno 2, yo estoy considerando que es el doble de esfuerzo que voy a tener para construir esa historia. Y así. Ok. Luego, vamos a crear una matriz de puntos de historia. ¿Ya? Esta matriz es básicamente una versión desarrollada de la secuencia de puntos de historia. Nos sirve como punto de partida para esa reunión de estimación y va a clarificar al equipo de desarrollo cómo puede clasificar esa tarea, ¿no? Si ustedes no han usado antes esa técnica, ¿no? Es recomendable que aprovechen el conocimiento que tienen de las tareas para que el equipo pueda completar esta tarea justamente con la incertidumbre y la complejidad asociada al esfuerzo que tiene, ¿no? Esfuerzo, complejidad, y voy colocando en dónde, ¿no? Si esa tarea de repente tiene poco esfuerzo y es poco compleja, ¡pum!, la pongo acá, ¿no? Una tarea que de repente tiene mucha complejidad pero poco esfuerzo, acá la pongo acá. Y así voy considerando mis puntos de historia, ¿no? Ok. Creo mi matriz de punto de historia, acá una
un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, puntos de historia 1, le digo, tiene un esfuerzo mínimo, tiene un tiempo mínimo, de repente lo desarrolla en minutos. La tarea, su complejidad es pequeña y no tiene riesgos. ¿Ya? Entonces, las tareas que calcen en esta descripción, ok, le asigno un punto de historia. Punto de historia 2, ¿no? Las que tienen un esfuerzo mínimo, de repente la desarrollo en pocas horas, ¿no? En 1 a 3 o hasta 4 horas, ¿no? O hasta 7, de repente, como definan, ¿no? La complejidad es pequeña y no tiene riesgos. Una punto de historia 3, ¿no? Yo digo que el esfuerzo requerido es de término medio. Me puede tomar hasta un día construir esa historia, ¿no? La complejidad sigue siendo pequeña, ¿no? Y el riesgo o la incertidumbre es baja. 5, lo voy a considerar que tiene un esfuerzo moderado, ¿no? De repente me toma más de un día, pero menos de una semana, ¿no? La complejidad es media, ¿no? Y el riesgo o la incertidumbre ya viene siendo moderado, ¿no? Un punto de historia 8, voy a colocarle lo que tiene un esfuerzo ya más severo, ¿no? Me puede tomar hasta una semana en construirlo. Su complejidad es media, ¿no? Y el riesgo y incertidumbre sigue siendo moderado. Y 13 le voy a colocar, por ejemplo, a una tarea que tiene mucho esfuerzo, ¿no? Que me puede tomar hasta un mes en construirla. Su complejidad es alta y su riesgo de incertidumbre es alto, ¿ya? Entonces esta matriz me va a ayudar a poder colocar, ¿no? O dividir mis historias de usuario en estos puntos de historia. ¿Se entiende, muchachos? Entonces, como vemos, los valores son puntos de historia más altos a medida que aumentan el esfuerzo y la complejidad y el riesgo de la tarea. ¿Ya? Consejo, la matriz de punto de historia va a ir mejorando o evolucionando a medida que ustedes vayan trabajando en los sprints y puedan conocer mejor el esfuerzo asociado a las tareas del equipo. ¿Ya? Como les digo, si es la primera vez que lo van a hacer, de repente no funciona todo como ustedes esperaban. No se preocupen. Como les digo, no hay problema si uno se equivoca. El problema está si uno no aprende de esa equivocación. ¿Se entiende, muchachos? ¿Ya? A medida que vayan avanzando los sprints, van a tener mayor experiencia. ¿Se entiende, jóvenes? Perfecto. Muy bien. Sí. Ok. Luego, organicemos una reunión, por ejemplo, el Planning Poker, ¿no? Recuerden, el Planning Poker lo vimos en la clase antepasada, me parece, ¿no? De igual manera, vamos a repasarlo un ratito, ¿no? Estimamos historia de usuario en una reunión de Planning Poker, ¿no? Porque de planificación. El objetivo de esta reunión es asignar los puntos de historia a las historias de usuario, ¿no? Y de esta manera alinear al equipo en base a la estimación que logremos de manera consensuada, ¿no? Al permitir que todos los miembros del equipo brinden su opinión sobre el trabajo futuro, ¿no? El equipo esté involucrado y vamos a tener la tranquilidad de estar asignando puntos de historia en función a las opiniones diversas, ¿no? Que puede tener cada miembro del equipo, ¿no? De esta manera evitamos sesgos inconscientes, ¿no? Que alguien solamente decida, ¿no? Y que asigne una estimación que de repente no es la correcta. Trabajamos en equipo, todos estimamos, de eso se basa el Planning Poker, ¿no? Recuerden, esta estimación de Planning Poker va a ser eficaz si cada miembro del equipo, ¿no? Tiene esa tarjeta de referencia para poder asignarle los puntos de historia, ¿no? Luego, seleccionamos la historia de usuario, ¿no? Cada miembro del equipo analiza la historia, ¿no? ¿Qué actividades están involucradas? ¿Cómo pueden ser completadas con éxito? ¿No? Y luego le pedimos a cada miembro del equipo que en privado seleccione una tarjeta con los puntos, ¿no? Que le va a asignar
a esta historia, ¿no? Que represente el esfuerzo necesario para completar la historia. Luego le pedimos a todos que revelen sus tarjetas al mismo tiempo y si los puntos de historia se alinean, o sea, todos, por ejemplo, hemos asignado una cantidad igual, pasamos a la siguiente historia de usuario. Pero si de repente encuentro mucha distorsión, ¿no? Alguien que de repente ha asignado una historia de usuario 2 y otra de repente le ha puesto 13, ¿no? Hay mucha diferencia, ¿no? Seguimos analizando, ¿no? Explicando por qué tú le has asignado 2, por qué tú le has asignado 13, porque de repente alguien ha entendido algo no tan claro y por eso pensó que era fácil. O de repente la persona que en mi trabajo solemos usar el puntaje que tenga más votos. Sí, es una forma rápida de hacerla, pero no es muy recomendable, ¿ya? Este, porque lo mejor es llegar a un consenso, ¿ya? Si vemos si por ejemplo, eh, el puntaje que tienes está muy cercano a los otros valores, es válido, porque todos tienen más o menos un criterio particular. Pero si de igual manera tienes a alguien que está alejándose mucho, ¿no? De ese puntaje que tiene más votos, hay que pedirle que expliquen por qué están asignando ese puntaje, ¿no? Porque de repente no tienen tan clara, ¿no? Y están asignando un puntaje muy alto porque piensan que hay mucha complejidad, ¿no? Entonces explicarle que de repente no, y de repente se alinea, ¿no? Y de igual manera la persona que asignó un puntaje muy bajo porque piensa que es algo sencillo y de repente no tiene en cuenta muchos de los factores, ¿no? Entonces la idea es que finalmente en consenso tengamos esa, esa estimación en la cual todos estemos de acuerdo, ¿no? Ok. La que tiene más votos también puede ser una opción válida si es que no tenemos mucho tiempo, ¿no? Pero como les digo, vamos aprendiendo siempre en cada sprint, ¿ya? Vamos a ir mejorando la forma de trabajo. Bien. ¿No? Y repetimos el proceso, como les decía, hasta que tengamos ya asignadas puntos de historia a todas las historias de usuario que vamos a trabajar en el sprint, ¿no? Con esto creamos la matriz de puntos de historia como referencia, ¿no? Y determinamos cuántas tareas podemos completar como equipo en el siguiente sprint, ¿no? Consejo, intenta realizar sesiones de planning poker después que el equipo haya priorizado el trabajo pendiente antes de que comience el sprint, ¿no? Ya hemos definido que vamos a trabajar en el sprint, pero antes de comenzar el sprint, hacemos nuestra sesión de planning poker. Ok. Bien. El quinto paso, planificamos y ejecutamos el sprint, ¿no? Como les dije, si es la primera vez que usamos esa técnica, de repente no sabemos cuántos puntos de historia pueden completar en el sprint, ¿no? O la velocidad del sprint hasta que completemos nuestro sprint, ¿no? Eso es normal. Como les digo, no tenemos mucha experiencia la primera vez, ok, no hay problema. Pero vamos a ir mejorando a medida que vayamos avanzando en los siguientes sprints, ¿no? De repente el primer sprint puede incluir una gran cantidad de puntos de historia de bajo valor, ¿no? Pocos puntos de historia de alto valor o una combinación, ¿no? Pero con el tiempo vamos a aprender qué funciona mejor para el equipo que tenemos y vamos a ir mejorando en el proceso, ¿no? Como les digo, equivocarse no es malo, siempre y cuando aprenda de esa equivocación. Bien. Y sexto punto, nos vamos a ir mejorando las estimaciones de punto de historia en función de estimaciones anteriores. Una vez que hemos completado el primer sprint con los puntos de historia, es el momento adecuado para poder concentrarnos en el aspecto clave que propone Agile, que es la mejora continua, ¿no? Nos organizamos como equipo, ¿no? En nuestra retrospectiva para analizar o hablar qué salió bien, qué podemos mejorar y de esta manera podemos ir mejorando como equipo a medida que vamos avanzando de sprint en sprint, ¿no? Haz preguntas a tu equipo para saber cómo, por ejemplo, si hay puntos de historia que se han definido de manera correcta. ¿Qué cuellos de botella, por ejemplo,
hemos encontrado en el proyecto y por qué razón de repente no hemos cumplido los objetivos que nos definimos al inicio del sprint, ¿no? Como les digo, lo importante es aprender e ir mejorando, ¿no? Cosa que en el siguiente sprint no vamos a cometer los mismos errores que hemos cometido de repente en el presente sprint o el sprint que terminó. ¿Ya? Si es necesario, revisemos nuevamente la secuencia de puntos de historia o la matriz, ¿no? La idea es que vayamos optimizando y mejorando a medida que vamos avanzando de sprint en sprint. ¿Ya? Entonces, muchachos, con esos 6 puntos o recomendaciones que les he dado, ¿no? Van a mejorar, ¿no? Su forma de trabajo, ¿no? Aprovechen, ¿no? Los hallazgos para poder estimar la velocidad de su sprint, es decir, cuántos puntos de historia puede convertir su equipo en un sprint determinado, ¿no? Por ejemplo, si tu equipo completó 4 puntos de historia por día, ok, la velocidad es de 40 puntos de historia por sprint, ¿no? Si estamos trabajando 2 semanas. Una vez que hemos determinado esa velocidad del equipo, ¿no? Usemos esa información para poder distribuir los puntos de historia y saber cuántos sprints nos va a llevar completar todo el proyecto. Ok, muchachos. ¿Hasta acá alguna duda, alguna consulta? No. Perfecto. Ok. Entonces, 5 errores que van a presentarse cuando usan esa técnica de puntos de historia. Y les voy a decir cómo evitarlos, ¿no? Recuerden, los puntos de historia, si no los tomamos como relativos, vamos a fracasar. No es lo mismo que el tiempo, ¿ya? Hay que entender que hay una relatividad entre los puntos que asignamos a las historias, ¿no? ¿Qué cosa? Por ejemplo, a esa historia le asigné 1, a la que le asigno 2 es porque considero que es el doble de esfuerzo que me va a tomar construir ese componente, ¿ya? Error de principiante es que asignan horas para los puntos de historia, ¿no? Entonces, dado que la estimación no tiene de tiempo, como hemos visto, no tiene en cuenta factores como la complejidad, la incertidumbre, los riesgos, ¿no? Entonces, cuando usamos estimaciones de horas, días, como puntos de historia, estamos justamente perdiendo esa ventaja que nos da utilizar puntos de historia, ¿ya? En lugar de estimar con tiempo, hay que considerar los 3 componentes que hemos analizado, ¿no? La complejidad, el riesgo, la repetición, para poder determinar los valores de puntos de historia de manera correcta. Otro error, ¿no? Que se puede cometer es usar el promedio de los valores proporcionados por el equipo en el planning poker, ¿no? Dicen, ok, hacemos una reunión de planning poker, una sola tirada, ¿no? Y dicen, bueno, acá están los números, ya hacemos un promedio. No, no funciona así, ¿no? Como les decía, hay que conversar, hay que preguntarle a la persona que estimó de repente un valor muy bajo por qué estimó ese valor. Y a la que estimó un valor muy alto también por qué estimó ese valor, ¿no? No es un promedio. Hay que estar de acuerdo todos en por qué hemos estimado ese tiempo y entender, ¿no? Que de repente alguien no está tomando en cuenta la complejidad o el riesgo o la incertidumbre, etcétera. Ok. Asignar puntos de historia a historias de usuario demasiado amplias, ¿no? Recuerden, si tengo de repente una épica yo no puedo estimarla. Tengo que dividirla en historias de usuario, ¿no? Y de repente esa historia de usuario sigue siendo muy grande. La divido en tareas, ¿no? Para poder estimarla. Si no, voy a tener em, algo muy grande y que de repente no pueda aplicar mi técnica de historias o puntos de historia, ¿no? Mejor la voy desglosando, ¿no? Como le decía, ¿cómo me como un elefante? Por partes. Ok.
No establecer expectativas claras con los miembros del equipo sobre los valores de punto de historia. De repente no le explicamos, la primera vez que participa el equipo, ¿no? Y no les explicamos qué cosa significa un punto de historia, cómo son los valores relativos. ¿Ya? Entonces, si no lo entienden bien, van a comenzar a estimar de repente con tiempo. Y eso hemos dicho que no es lo mismo. Entonces, ¿cómo solucionamos este problema? Hay que hablar con el equipo, ¿no? Sobre ese tipo de estimación. Y hay que guiarlos a través de esa matriz de punto de historia, ¿no? Y que analicen cada tarea para que puedan asignar los puntos de historia con una mejor precisión. Listo. ¿Alguna duda, alguna consulta, muchachos? ¿Ya? Recuerden, esto no era parte del sílabus, pero yo no quería ir de frente a lo que continúa sin que sepan cómo utilizar esa técnica de puntos de historia. ¿Todo claro, muchachos? Jóvenes. Sí, profesor. Perfecto, gracias. Sí. Ok, Sí, profesor. continuamos entonces. Pregunta, muchachos. ¿Quién actualiza el burn down chart? ¿Quién cree que actualiza el burn down chart? El equipo de desarrollo. ¿Ya? ¿Alguien opina igual? ¿Opina distinto? Lo mismo desarrolladores, profesor. ¿Ya? ¿Alguien opina distinto? ¿Alguien dice el PO, el Scrum Master? El equipo de desarrollo. Ya. No. Lo hace el Scrum Master. ¿Ya? El tablero Scrum sí lo hace el equipo de desarrollo. ¿Ya? Pero esta gráfica que es el burn down chart lo va a hacer el Scrum Master. ¿Ya? Porque es una información que muestra cómo estamos avanzando durante el proyecto. Vamos a ver que hay un momento más que hay 3 tipos de burn down. ¿Ya? Pero los actualiza el Scrum Master. ¿Ya? Ese término burn down es un término en inglés que se refiere a un gráfico de trabajo pendiente, ¿no? ¿Qué está por quemar? ¿Qué falta por quemar en el trabajo, en el presente sprint? ¿Ya? O, o del product backlog, vamos a ver un momento más, ¿no? Y es un diagrama que muestra el trabajo que queda por hacer respecto al tiempo necesario que nos queda para completarlo, ¿no? Y es de gran utilidad, ¿no? Para los equipos que trabajan en sprints, ya que es una forma efectiva de irradiar la información. Cualquiera puede verlo, cualquiera puede ver la velocidad con la que estamos avanzando. Y si proyectando el tiempo que falta, vamos a completar, ¿no? Los puntos de historia que nos hemos comprometido a trabajar en el presente sprint. ¿Ya? Este gráfico de tarea pendiente ayuda a analizar las tareas que se tienen por hacer con respecto al tiempo que nos queda para finalizarlo, ¿no? Puede ser una excelente herramienta para visualizar y gestionar los recursos para que de esta manera podamos priorizar de repente el cronograma, ¿no? Si vemos que nos está faltando ya poco tiempo para acabar el sprint y hay mucho por hacer, de repente, ¿no? Voy a tener que hacer algo para alinearme y ver que completemos la tarea comprometida en el presente sprint. Bien. Entonces, ¿qué es un burn down chart? ¿No? Un gráfico de tarea pendiente, ¿no? Un burn down chart es la representación visual, gráfica, del trabajo pendiente con respecto al tiempo que tenemos para finalizar. Al estimar el tiempo que necesito para finalizar las tareas, resolver problemas y realizar las pruebas pertinentes, vamos a poder determinar la fecha de finalización del proyecto, ¿no? Un burn down chart lo voy a usar comúnmente cuando trabajo en iteraciones para poder ver de manera eficiente si el equipo tiene tiempo suficiente para poder completar el trabajo en el presente sprint. No solo ayuda a estimar la fecha de finalización del proyecto, sino que también puede brindarnos información
acerca del desempeño de el equipo. Y como les dije, ¿no? Corresponde al Scrum Master actualizar esta gráfica que es el Burn Down Chart. Listo. Y hay tres tipos, como les dije, de Burn Down Chart. El primero es el Sprint Burn Down Chart, ¿no? Que va a manejar todo lo que falta en el sprint. ¿Ya? Cada miembro del equipo determina el esfuerzo y el tiempo que requiere para cada tarea pendiente del sprint, según vamos avanzando en el sprint, ¿no? Dependiendo del esfuerzo dedicado y el tiempo utilizado en cada tarea. Con esa información del Sprint Backlog, el Scrum Master crea el gráfico de trabajo pendiente del sprint, ¿no? Al inicio, en el día 1, tenemos 90, ¿no? puntos de historia por hacer. Vemos que a medida que estamos avanzando en el día 1, nos quedan 72, día 3, 60 y algo, y así hasta el día 10, donde hemos completado todo, ¿no? La línea azul me indica un comportamiento normal, como deberíamos ir, y la línea roja, el comportamiento real, ¿no? Acá de repente estamos viendo que estamos avanzando mucho más rápido, ¿no? De lo que habíamos planificado, y acá mucho más lento de lo planificado, ¿no? Y luego ya nos estamos alineando. Otro tipo de gráfico es el Release Burn Down Chart, ¿ya? El lanzamiento del producto, ¿no? ¿Qué nos falta para completar todo en el producto para poder entregarle a mi cliente? ¿Ya? Se dice que es posible, en Agile se dice que es posible liberar o lanzar un producto cuando cumple los requisitos de funcionalidad y con las expectativas que tiene mi cliente. ¿Ya? Un lanzamiento de producto en Scrum generalmente va a constar de uno o varios sprints, ¿no? Para poder completar todo el trabajo que hemos definido, ¿no? Este gráfico va a mostrar el progreso del equipo hasta el final del lanzamiento del producto, ¿ya? Acá, como ven, ¿no? Ya no manejamos días, sino sprints, ¿no? Tenemos puntos de historia, ¿no? En el sprint 1 teníamos 400, ¿no? Y así hasta llegar al sprint 12 donde ya no tenemos nada, ¿no? Entonces, podemos monitorear la cantidad de trabajo pendiente que queda cumplir con los objetivos de producto definidos inicialmente con mi cliente, ¿no? Y este gráfico representa los puntos de historia, ¿no? Que están en el Product Backlog, ¿no? Y vamos viendo cómo a medida que avanzamos en cada sprint, qué es lo que nos está faltando hasta tener todo completo para liberar o lanzar el producto a producción. Listo, muchachos. Ahí están los tres, el sprint, burn down, el release burn down y el product burn down chart. Esos son los tres tipos de burn downs que hay. ¿Alguna duda, alguna consulta, muchachos? ¿Jóvenes? No, profesor. Ok, bien. No, Entonces no, profesor. perfecto, ok. Entonces voy a pasar lista y de ahí comenzamos a trabajar porque tienen que avanzar ustedes con el proyecto. Ya quiero ir revisando, que vayan presentando qué cosas están avanzando en el proyecto. ¿Ya, muchachos? Ok, entonces vamos a pasar lista un ratito. Steven Abanto. Steven Abanto. Ahí está. Jean-Pierre Acuña.
Presente. Ok, Jean-Pierre. Brian Álvarez. Brian Álvarez. Ahí está. Eric Arizola. Eric Arizola. Ahí está. Eduardo Arredondo. Presente. Ok, Eduardo. José Barrios. Presente, profesor. Ok, José. Lili Berrospi. Presente, profesor. Ok. Harold Berru. Presente, profesor. Ok, Harold. Anderson Canales. Presente, profesor. Ok, Anderson. Leonidas de la Cruz. Presente, profe. Ok, Leonidas. Aldo del Rosario. Presente, profesor. Ok, Aldo. Bruno Durant. Bruno Durant. Ahí está. Daniel Farroñay. Daniel Farroñay. Ahí Presente. está. Está Ok, en el Daniel. trabajo. Ok, Daniel. Anthony Flores. Presente, profe. Ok, Anthony. Andrés Galvez. Andrés Galvez. Ahí está. Ojo, díganle a su compañero Andrés que solo tiene una sola semana presente. Todas las demás tiene ausencia. Creo que hay un porcentaje que tienen ustedes para aprobar el curso. Bien. Andy Yatas. Presente, profesor. Ok, Andy. William Loaiza. William Loaiza. Presente, profesor. Ok, William. James Medina. Presente, profesor. Buenas noches. Ok, James. Joel Menacho. Presente, profesor. Buenas noches. ¿Qué tal? Ok, Joel. Ana Neira. Presente, profesor. Ok, Ana. Jason Pérez. Presente, profesor. Ok, Jason. Sofía Polinar. Presente, profesor. Ok, Sofía. Claymit Salvador. Presente, profesor. Bueno. Ok, Claymit. Gerson Silva. Presente, profesor. Ok, Jason. Juan Zulca. Presente, profesor. Juan, tienes faltas, tienes solamente hoy día presente. Ten cuidado, acuérdense que hay 30% de para poder pasar el curso. Ok. Giorgio Tarazona. Presente, profesor. Buenas noches. Ok, Giorgio. Elio Vargas. Presente. Ok, Elio. Mayra Vega. Buenas noches, presente, profesor. Ok, Mayra. Alexis Velázquez. Buenas noches, profesor. Presente. Ok, Alexis. Martín Wong. Presente, profesor. Ok, Martín. Bien. Listo. Lo voy a dividir nuevamente en salas. A ver. Un ratito. Andrés Galvez. Ok, Andrés Galvez no está. Juan, veo que no tienes grupo. Sí, profesor. Sí, mi primera clase con ahora. Ya. Tienes que integrarte con un grupo porque acá el trabajo final es entregar un producto o un servicio. Entonces, por favor, ponte de acuerdo con tus compañeros para que puedas integrarte a un grupo. No sé, de repente el grupo 3 o 6 lo pueden adoptar, que son los que tienen cuatro integrantes.
Grupo 3 o grupo 6. Muchachos. ¿Ninguno quiere adoptarlo? Profe, para el grupo 6 y hablamos por interno. Ah, ya. Genial. Gracias. Y entonces, Zulka te voy a colocar en el grupo 6. Muy bien. Perfecto. Y te voy a colocar en la sala del grupo 6. Un ratito, muchachos, ya, para crear la sala. A ver. Profesor, disculpe. Sí, Estaba cuéntame. esperando a que terminara la lista. Durán, por favor, yo estoy ahorita camino a casa, solo que estoy todavía por la calle en camino, saliendo del trabajo. No sé si podría Ok, considerarme la asistencia, por favor. sí, un momento. Ok, Bruno, ya estás presente. Muy amable, gracias. Y vamos a armar las salas un ratito. A ver.